Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de hacer la primera entrevista para Tradar. Ante todo, muchísimas gracias a nuestros dos invitados de hoy que voy a presentar. Luego os dejaré a vosotros todo el protagonismo para que nos contéis muchas cosas sobre doblaje. Primero voy a presentar a nuestro invitado especial, que es Nicolás Sanders, quien compagina la docencia como profesor de inglés y de lengua castellana y de literatura con la coordinación de la Escuela de Doblaje de Canciones y que ha trabajado también como músico y como actor de doblaje, y que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos sobre tanto el doblaje como canciones y sobre, bueno, y muchas cosas más. La entrevista la va a realizar Julián González Maestre, que es traductor audiovisual y también actor de doblaje, y que también es colaborador habitual de nuestro sitio web, Trada. Actualmente está cursando el máster de traducción audiovisual del ISTRAD y es graduado en traducción e interpretación por la Universidad de Córdoba, por lo que es un placer tenerte de nuevo aquí, aunque sea virtualmente. Y nada, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Os dejo a vosotros que habléis, que nos contéis todo lo que tenéis preparado. Y nada, que muchísimas gracias. Estoy encantada de que estéis aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Mar, por la presentación, y también le doy las gracias a Nicolás por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, esta entrevista va a ser también a modo de conversación, y que espero que para él sea un rato ameno, que pasemos un buen rato de una conversación sobre doblaje y adaptación musical y adaptación de canciones para doblaje. Y nada, las preguntas que te quiero hacer, la primera sobre todo, la voy a enlazar con la segunda, que es, aparte de la presentación que nos ha hecho ya Mar sobre ti, me gustaría volver a preguntarte quién es Nicolás Sanders y cuál es su relación con Escuela de Doblaje de Canciones. ¿Cómo llega él a Escuela de Doblaje de Canciones? Si es él uno de sus fundadores o fue Escuela de Doblaje de Canciones la que llegó a él. Y en ese sentido, ¿cuál es tu vínculo en general con la traducción audiovisual y el doblaje? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julián, por invitarme, a Mar también por invitarme a este encuentro. Y bueno, te voy contestando un poco. Bueno, yo fundamentalmente en este momento de mi vida me dedico a la docencia y a la coordinación de la escuela. Pero antes de ese momento, yo estudié doblaje, estuve unos cuantos años trabajando como actor de doblaje, lo compaginaba con algunos proyectos musicales, de teatro musical, etcétera. Y bueno, en esa época en la que estaba trabajando en doblaje, se nos ocurrió organizar un evento sobre doblaje de canciones específicamente, porque es verdad que sobre el tema de doblaje en general, doblaje entendido como doblaje de diálogo, sí que se hace mucha divulgación, hay más información, pero sobre eso en concreto sí que es verdad que había mucha menos información, ¿no? Y ya sobre traducción y adaptación de canciones menos, ¿no? Entonces organizamos allá por 2017, en junio de 2017, organizamos un evento en el Círculo de Bellas Artes, que fue una mesa redonda en la que reunimos a distintos agentes, directores musicales. Estuvo Santi Aguirre, que fue el director musical de Disney muchos años, estuvo Eduardo Gutiérrez, reunimos también a varios cantantes y organizamos una mesa redonda en la que fuimos alternando actuaciones musicales en las que las voces originales de las películas de Disney de los años 90 y de principios de los 2000 cantaban en directo esas canciones. Eso fue lo primero que organizamos relacionado con el doblaje de canciones. Ese mismo día organizamos también nuestro primer curso, que fue una pequeña aproximación de 2 horas a la traducción y adaptación de canciones. Entonces ahí contamos con Ángel Fernández, que es traductor para doblaje, traductor de diálogos, pero también letrista, y con Iñaki Torre, que es un colaborador nuestro, que también hace letras para musicales, etc. Entonces ese fue un poco
el primer proyecto que organizamos, ¿no? Sin saber en ese momento todo lo que iba a venir después. Sabíamos que eso iba a dar lugar a más actividades, pero en ese momento no teníamos intención de convertirnos en escuela todavía, sino que estábamos probando a ver un poco el interés y luego efectivamente vimos que había mucho interés y que de alguna manera habíamos tocado un palo que nadie había tocado antes. Entonces, eso es un poco cómo surge este proyecto, ¿no? Entonces, en esa organización estoy yo con otra gente que ha trabajado conmigo en otros proyectos. Ahí está Mónica Zapardiel, que es cantante, pero es organizadora en la escuela y ella estaba ahí también de artífice. Está Ofelia Saunders también, que está en todos los proyectos, que además es mi madre, pero que también trabaja en la parte organizativa. Y nosotros tres, junto con Iñaki Torres, somos los que llevamos toda la organización. Y cuando nació Escuela de Doblaje de Canciones, como ya nos has dicho, en 2017, más o menos, a raíz de ese evento que organizasteis, ¿cuáles fueron, a partir de ese momento, los primeros cursos que fuisteis organizando y cómo fue poco a poco creciendo el número de profesores que se incorporaban a la Escuela de Doblaje de Canciones? Porque, como has dicho al principio, estabais Iñaki Torres, Eduardo Gutiérrez, estabais solo algunos, y cómo fue el poco a poco ir llamando a más profesores a Escuela de Doblaje de Canciones. Claro, nosotros empezamos a partir de ahí a organizar cursos de doblaje de canciones en estudio de grabación, seminarios a lo mejor de un día, de varios días, distintos formatos, ¿no? Entonces estábamos centrados especialmente en eso y en los cursos de traducción y adaptación de canciones, en los que contábamos con Ángel, con Iñaki y en los que se incorporó María Ovelar. María Ovelar, de hecho, no pudo estar en el Círculo de Bellas Artes porque tenía otro compromiso laboral en ese momento, pero ya estaba en contacto con nosotros. Entonces, bueno, empezamos a organizar, estuvimos un año entero organizando cursos de doblaje de canciones. Con doblaje de canciones me refiero a cursos para actores de doblaje o para cantantes que querían aprender a doblar canciones en estudio y luego cursos presenciales de traducción y adaptación de canciones, dirigidos a traductores, pero también a personas que se dedicaban al teatro musical, a las que les interesaba el tema, ¿no? Y poco a poco fuimos entrando en contacto con otros traductores y fueron surgiendo otras iniciativas, ¿no? Claro, luego llegó la pandemia y claro, nosotros ahí teníamos ya en marcha un curso online de traducción y adaptación de canciones, pero ahí empezamos a poner en marcha otros cursos online de otros formatos, ¿no? O sea, por ejemplo, traducción de documentales o traducción y ajuste para doblaje. Entonces fue a raíz de la pandemia cuando empezaron a surgir otros cursos que no eran específicamente de musical. Eso es. Sí que habíamos organizado algún otro curso, organizamos uno sobre traducción audiovisual, sobre cómo documentarse para traducción audiovisual con Reyes Bermejo y María José Aguirre, pero siempre iniciativas muy, muy puntuales porque, bueno, la gente que se apuntaba a los otros cursos, sobre todo a los de letras, también nos preguntaba. Entonces, bueno, fuimos probando. Y ya metidos en lo que es la adaptación musical, tanto para doblaje o si esta adaptación va a ser subtitulada, ¿qué importancia crees que tiene una buena adaptación musical? Bueno, ahí has tocado mi tema favorito. Así que, a ver, yo es que creo, claro, yo parto de que ya desde una edad muy, muy, muy temprana, como en mi casa alternábamos los dos idiomas, el inglés y el castellano, yo me fijaba mucho en las versiones castellanas de las películas de Disney, sobre todo. Y me fascinaba ver cómo una misma canción que en inglés sonaba tan bien, podía recrearse en otro idioma. Entonces yo ya me iba fijando en todas esas estrategias, sin ponerles nombre, obviamente, que se utilizaban. Y claro, al final, en una película musical, en una obra de teatro musical, el punto de partida son los textos. Entonces, para poder recrear en otro idioma un producto
que tenga la misma calidad, que provoque el mismo efecto en el espectador, que evoque las mismas cosas, necesitas un texto que sea un equivalente de alguna manera del texto original. Y claro, ahí entran en juego muchas cosas, ¿no? Porque obviamente no se puede utilizar nunca una traducción literal. Puede haber algún verso en el que coincida que la traducción literal encaja y transmite lo mismo, ¿no? Pero claro, efectivamente, el público americano, por ejemplo, está muy acostumbrado a ir a ver musicales y hablar de los letristas, a hablar de Stephen Schwartz, a hablar de Stephen Sondheim, que en paz descanse, que es el gran letrista de musicales del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, cuando en España vas a ver, en España o en cualquier otro país, vas al teatro a ver un musical, claro, tú tienes que salir del teatro o tienes que estar viendo ese musical escuchando unas letras que también tengan esa calidad, ¿no? Porque es lo que sustenta la canción al final, ¿no? Entonces yo creo que, por volver a la pregunta, ¿no? Que una buena adaptación musical es fundamental. Ya otro tema es qué es una buena adaptación musical, ¿no? Pero desde luego el texto yo creo que es muy importante, ¿no? Es importante el texto en una obra de teatro de texto, ¿no? Pues en un musical las letras de las canciones también son importantes, ¿no? Y por eso uno cuando compra el cast recording, ¿no? De un musical o ve el cartel de un musical, siempre en el cartel siempre aparece lyrics by, porque es importante, ¿no? Entonces, pues la traducción de ese texto, la traducción adaptación, pues también es importante, ¿no? ¿Y crees que para traducir canciones es necesario tener formación musical? Yo creo que ayuda, pero creo que no es imprescindible. De hecho, hay grandes adaptadores que no tienen una formación musical reglada. Yo siempre pienso en Guillermo Ramos, que traductor para doblaje, tradujo todas las películas de Woody Allen hasta el momento en que falleció. Creo recordar que fue en 2011. Guillermo Ramos, además, luego si hay tiempo podemos volver sobre él. Era íntimo de Iñaki y mío y de hecho fue el que nos puso en contacto, ¿no? Y aparte hacía letras, pero él no tenía formación musical, pero sí tenía sentido musical. Y entonces, claro, la formación musical yo creo que te puede ayudar a la hora de desenvolverte en una partitura que presente ciertas complicaciones. Se me ocurre ahora, por ejemplo, una partitura en la que haya muchos contracantos y con la letra solo uno no sea capaz de dilucidar todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero bueno, en ese caso el letrista siempre podrá recurrir al director musical o a una persona que le pueda ayudar, ¿no? O que le pueda ayudar a comprender ese entramado. Yo creo que es importante tener sentido musical, pero no es imprescindible. Ahora bien, todo ayuda. Yo creo que en un trabajo como este todo el conocimiento te ayuda. Pero yo creo que es casi más importante el manejo de la lengua a la que se está traduciendo, por supuesto, y tener un sentido lingüístico bueno, ¿no? Un conocimiento de la lengua sólido, yo creo que eso es casi más importante, ¿no? Obviamente hay que tener sentido musical, pero eso no implica tener formación musical necesariamente, en mi opinión. Y podemos comentar que hay casos que a lo mejor la gente o no lo sabe o no está familiarizado con ello, que hay casos en los que el traductor de la película, si es en el que estamos hablando del caso de una película, puede traducir las canciones de forma más o menos literal, pero sin meterse en lo que es la rítmica, la rima y demás. Y al igual que en el doblaje, hay luego una persona que se va a encargar de ajustar, que igualmente con las canciones él puede traducir la canción, pero luego esa letra puede pasar a un adaptador musical que es ya el que le busque, ¿no? Ahí también hay casos que es así. Sí, es lo más habitual, de hecho. A ver, lo que ocurre es que generalmente el traductor traduce el texto completo, tanto diálogos como canciones, y eso pasa al ajustador y al letrista, ¿no? Entonces el letrista hace las letras a partir de la traducción que ha hecho el traductor, al igual que el ajustador ajusta el texto a partir de la traducción que le han pasado. Sí ocurre que hay casos, vuelvo a Guillermo Ramos, porque Guillermo Ramos, aparte de traducir, era ajustador, que es verdad que en esa época, en los años 80, 90, no era tan habitual que los traductores ajustasen. Había casos muy concretos, otro era
Ángel Fernández, que es... Bueno, perdón, Ángel Fernández no ajustaba, traducía, pero hacía letras de canciones también, ¿no? Pero es verdad que, por lo menos hasta ahora, no son casos tan habituales, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en el caso de Guillermo, que aparte hacía letras para teatro musical. Entonces, claro, no es tanto que el traductor haga las letras, sino que estamos hablando de que esta persona era un perfil muy completo, que traducía, Sí. luego era letrista, entonces, claro, confluían muchas habilidades. Pero es verdad que en un sentido más estricto en cuanto a cómo se organiza el trabajo, lo habitual es que haya un traductor y luego un letrista, ¿no? Y a veces ocurre que la misma persona tiene esas habilidades porque las ha ido desarrollando en otros trabajos también o en otros proyectos. Pero es verdad que la cadena sería esa. Primero se traduce el texto y luego se adapta. ¿Y crees que es inevitable realizar grandes cambios aquí habrá muchos casos en los que, o que se te puedan venir a la mente de ejemplo, hay que hacer, o es necesario siempre realizar grandes cambios en las letras de las canciones y en caso de que estos cambios se produzcan, hay que intentar que afecten positivamente al resultado de esa traducción? Claro, con cambios entiendo que estamos hablando de que cuando un texto, no sé, cuando una letra de una canción se adapta de un idioma a otro, que efectivamente sufre muchas modificaciones, Sí. ¿no? Claro, al final eso es inevitable por muchos motivos. Primero porque hay un corsé, que es la música, la métrica de la canción, ¿no? Entonces eso obliga de alguna manera a que haya que reescribir muchas cosas. Ahora, yo eso creo que de alguna manera es algo positivo porque al final no es necesario, a mi modo de ver, trasladar concepto por concepto a otro idioma para que la letra cumpla la misma función, ¿no? Es decir, yo creo que al final ocurren muchos textos saliendo de lo que es el ámbito de las canciones, ¿no? En los que hay que traducir el mensaje, hay que centrarse en traducir el mensaje y el texto no es solo, el texto no está constituido solo por el sentido literal, sino que hay muchas otras cosas, ¿no? En una canción hay un montón de recursos literarios, una serie de cuestiones a las que el autor original también les ha dado mucha importancia, ¿no? Entonces, claro, si tú te encuentras con una estrofa, con un montón de rimas, en las que hay una serie de aliteraciones, en las que hay anáforas, en las que a lo mejor hay que prestarle más importancia a eso, aunque te alejes un poco, Claro. porque posiblemente el letrista original haya escogido el vocabulario de esa estrofa, haya escogido pensando en eso. Y posiblemente, no me quiero extender demasiado, o tú me vas diciendo, hace poco estaba leyendo, me imagino que te sonará Lin-Manuel Miranda, el letrista compositor y letrista de Hamilton, In the Heights. No lo conocía. Bueno, pues el caso es un letrista y compositor americano que creo que en la última versión que se hizo de West Side Story en Estados Unidos, se decidió hacer algunas canciones en castellano y se las encargaron a él. Además, él estaba en contacto directo con Sondheim, ¿no? Entonces, él además es un letrista sublime, ¿no? Hizo una versión en castellano, a mi modo de ver, bastante buena, ¿no? Claro, gran parte del público de allí decía, claro, es que no dice lo mismo. Claro, es que no puede decir lo mismo. Pero esos cambios estaban autorizados por Sondheim. Y Sondheim, si me he documentado bien, pero tiene todo el sentido del mundo, una de las consignas que le dio es, puedes modificar cosas. Ahora bien, el esquema métrico no lo toques. Entonces, si el propio letrista de la canción le dice eso al adaptador, pues será por algo, ¿no? Yo creo que siempre hay que ir al autor y ver qué es importante para el autor. Y a lo mejor para el autor en un momento dado, lo importante es algo que puede estar más en el ámbito de lo que es la forma que el fondo, ¿no? Es decir, la forma también es muy importante en una canción. Y eso es muy importante a la hora de traducir, a la hora de adaptar. Y de Creo que todos los ocurre, ejemplos... creo que a veces ocurre un poco, Vale, nada que ver, pero un poco como con los títulos de las películas, que es otro tema porque eso no lo hacen claro. traductores, ¿no? Pero que a veces tendemos o con los subtítulos ocurre también a veces. El subtitulador ha tenido que traducir un juego de palabras y claro, y el que sabe inglés y lo está viendo dice, es que no dice lo mismo, es que está mal traducido. No, no está mal traducido. Es que eso
para producir el mismo efecto no se puede decir igual. O a lo mejor lo que aparentemente es la traducción literal, a lo mejor no tiene nada que ver. Y con las canciones pasa lo mismo, ¿no? Que a veces uno dice, no, es que aquí decía esto en inglés. Digo, ya, pero es que esto en castellano no funciona. Y posiblemente si el letrista original hubiese estado escribiendo esto en castellano, hubiese dicho esto. O no hubiese dicho. Y de todos los ejemplos que se te han podido venir a la mente, ya sea de una adaptación musical para teatro musical o para cine, hemos hablado de Guillermo Ramos, otras películas de Disney. ¿Cuál te viene a la mente alguna canción traducida que destacarías por que se realizó un buen trabajo? ¿Cuál es tu adaptación musical al español favorita? Te voy a decir 4 títulos, porque además los tengo Vale. pensados. Entonces, el que nos escuche que quiera... 4 porque por motivos distintos. Ahora que veníamos hablando de Sondheim, Sondheim compuso Sweeney Todd y Sweeney Todd se trajo a España, lo montó Mario Gas, no recuerdo el año, pero sí que hubo una producción un revival, ¿no? en el Teatro Español de Madrid en torno a 2005, 2006, no recuerdo el año. La adaptación la hicieron Rusé Batalla y Ruye Peña y hay una canción en particular que en inglés se llama Priest, que adaptaron como Prior y reproducen a la perfección los juegos de palabras, el sentido, las rimas. Esa adaptación, a mi modo de ver, es una maravilla y te puedes imaginar que eso lo escribió Sondheim en castellano. Si Sondheim supiera castellano, yo creo que hubiese escrito eso. El son de Notre Dame, del jorobado de Notre Dame, que esa letra es de María Ovelar, que me parece que es una letra que da para mucho comentario. Luego la adaptación que hizo Ángel Fernández para el redoblaje de La Cenicienta, cualquier canción de ahí y cualquiera de La Bella y la Bestia, que es de Guillermo Ramos. Claro, pongo estos ejemplos que son de los letristas, de los adaptadores que yo considero, hay más, pero que considero que hacen trabajos que recogen bien el espíritu, el sentido de lo que pretendían los autores originales, ¿no? Entonces ahí hay una serie de textos que son interesantes para escuchar, para analizar. Y ahora, a raíz de esto que has dicho de Sweeney Todd, se me ha venido una pregunta a la mente que, bueno, perdona que no estaba preparada esta pregunta, pero Sweeney Todd, estoy recordando, que aunque no la he visto muchas veces, la película de Tim Burton. Ahí la adaptación musical de la película coincide con el musical que se representa en el teatro, ¿o son canciones totalmente distintas? La película recoge, yo creo que la gran mayoría de las canciones de la obra y yo creo que se han omitido las del coro fundamentalmente. Yo creo que, si recuerdo bien, ese personaje, el coro, ¿no? Que es como un narrador, yo creo que en la película desaparecen varias canciones, pero las demás canciones son exactamente iguales. Y si hay algún cambio en letra o algo, seguro que además me imagino que estaría Sondheim detrás, ¿no? Pero yo creo que son muy parecidas. Claro, y también se me había ocurrido, ahora cuando estábamos mencionando el ejemplo de Sweeney Todd, de un musical que sí, aunque no lo he visto, sí es quizá un poco más conocido, y la película también, el caso del Rey León. No sé si esto es tan así, pero es posible que en la película en castellano nosotros hayamos escuchado la letra de una forma y luego en el musical que se ha representado la letra varíe ligeramente. Si esto es así, ¿por qué crees que esta puede ser la razón de una variación en la letra o en la traducción? Bueno, es que, claro, el Rey León, cuando se dobló, las letras en castellano, menos la del título, menos el ciclo de la vida, que es la que abre Sí. la película, las letras las hizo Albert Masgrera. Claro, cuando se hizo el musical, claro, ahí ocurre primero que, claro, el musical tiene muchas más canciones. Y además, algunas de las canciones que están en la película tienen alguna variación en la letra.
Y claro, luego también es verdad que la adaptación para doblaje tiene en cuenta también el tema de la sincronía. Entonces, es verdad que a la hora de hacerlo en teatro, ese es un pequeño corsé del que te puedes liberar al adaptar para teatro. Entonces, tiene sentido hacer una adaptación por lo menos nueva de algunas cosas. Luego también es verdad que fue un encargo que se le hizo a otra persona, se le hizo a Jordi Galcerán y él hizo su adaptación, ¿no? Vale. Lo curioso de ahí es que Albert Masgriera, que fue el que hizo las letras de la película, trabajaba para esta misma empresa porque él hizo las letras de Los Miserables, de Mamma Mía y de Víctor o Victoria para Stage Entertainment, que produce El Rey León. Pero El Rey León, en cambio, no se lo dan a él. Ahí qué decisiones, los motivos por los que no se recurrió a Masgriera y se llamó a Jordi Galcerán, no lo sé, ¿no? Pero sí que me llamó la atención porque yo en un momento pensé, digo, bueno, pues como Albert Masgriera trabaja con Stage, pues seguramente se lo propongan a él, pero no fue así, ¿no? Pero bueno, eso ya se sale de mi conocimiento. Y la figura del letrista de una película no coincide con la del director musical que está en sala con los cantantes o suele ser la misma persona. Depende. Claro, no tiene por qué ser. Yo creo que hay una tendencia cada vez mayor a que el director musical adapte las letras. María Ovelar, por ejemplo, sí que ella dirige para doblaje y ella hacía las letras, ¿no? Claro, es que aquí hay muchas cuestiones. Yo creo que el letrista tiene que ser una persona que sepa hacer letras, ¿no? Y yo creo que luego, pues efectivamente, te puedes encontrar casos de todo tipo, ¿no? Gente que dirige, pero bueno, intenta hacer las letras, pero que a lo mejor si se apoyara en un letrista más experimentado, podría pulir un poco más ese trabajo. Claro, luego es verdad que es un campo en el que no me quiero meter en polémicas aquí, ¿no? Pero sí que creo que lo he visto mucho en teatro, sobre todo, ¿no? Que te encuentras proyectos en los que Company de Antonio Banderas, por ejemplo, ¿no? Que está ahora Antonio Banderas empieza a producir musicales y ¿qué hace? Busca a Rusé Batalla, que es la adaptadora de los musicales de Sondheim al castellano junto con Ruye Peña, ¿no? Entonces busca una persona experimentada. Pero luego también hay proyectos en los que de repente parece que, bueno, pues que pues el director dice, bueno, pues esto lo vamos a hacer, lo va a hacer esta persona, lo va a hacer esta otra, pero es gente que nunca ha hecho letras y bueno, pues puede haber resultados mejores, pero parece que no es una figura a la que se le da siempre la relevancia que tiene que tener, ¿no? Entonces creo que aquí hay un poco de todo, como en Botica. Bueno, y ahora ya pasando a otro tema, ahora vamos a hablar de vuestras redes sociales. ¿Soléis poner una sección en vuestras redes sociales, en vuestros perfiles de Instagram y Facebook? Que bueno, al final de la entrevista, si quieres, los compartimos de alguna forma o los ponemos en la descripción del vídeo, que tenéis una sección que se llama A Ritmo de Rima. ¿Nos puedes contar sobre qué es lo que ponéis en esta publicación, A Ritmo de Rima? A Ritmo de Rima es una sección que publicamos todos los martes en la que hablamos fundamentalmente sobre letras de canciones. Entonces, o nos centramos en casos de pues, cómo se adapta un verso en concreto porque presentaba una dificultad en particular, o presentamos, lo que estamos haciendo ahora desde hace un par de semanas es presentar letristas de musicales, los presentamos con una cita que no traducimos porque nos gusta recrear sus palabras tal cual, ¿no? Una cita en la que explican algo sobre su labor como letristas y en la que recomendamos 2 canciones que nos parecen de especial interés. Entonces, bueno, es una sección que surge con el afán de seguir divulgando distintas cuestiones que tienen que ver con las letras y en ocasiones sobre la adaptación de las letras. Y el título de A Ritmo de Rima viene porque hay una canción de Cole Porter que se llama Brush Up Your Shakespeare, que adaptó Guillermo Ramos para un programa de televisión. Esa letra no se llegó a cantar nunca en ese programa porque no sé qué pasó. Yo creo que se había previsto para un programa y el programa se canceló antes o algo así. Y claro, el texto original tiene muchos juegos de palabra y muchas aliteraciones, etcétera.
y uno de los versos que él había escrito era ritmo de rima, te arrimas más, y entonces nos quedamos con el a ritmo de rima que nos parecía muy, muy, muy goloso y que daba mucho y que encajaba muy bien como título para esta sección. Y en vuestro canal de YouTube, bueno, y además que son también unos eventos que organizáis cada cierto tiempo, está lo que habéis llamado anotaciones. ¿Puedes hablarnos un poco de en qué consiste esas reuniones de anotaciones? Sí, anotaciones surge a los 10 días u 11, no me acuerdo, de confinamiento, porque yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Que de repente vimos cómo se paralizaba toda la actividad que teníamos, sin saber muy bien cuándo se iba a poder retomar, pero nosotros teníamos ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Y se nos ocurrió organizar estos encuentros con distintos profesionales del doblaje. Es verdad que generalmente entrevistamos a traductores audiovisuales, pero también hemos hecho encuentros con cantantes o con actores de doblaje, con directores. Y bueno, son repasos a la trayectoria profesional de cada uno de los invitados. Son encuentros de en torno a una hora que hacemos en directo. Los hacemos en directo y luego los subimos a redes, y en los que hay una ronda de preguntas al final para que, bueno, pues para que los asistentes puedan preguntar lo que quieran que esté relacionado con su trabajo, ¿no? Bueno, y luego también en esta descripción del vídeo, pues pondremos el enlace a YouTube de la Escuela de Doblaje de Canciones para que el que quiera puede ver que hay bastante ahí para rato, todas las entrevistas que hay en anotaciones que son bastante interesantes. Y también hace poco habéis abierto una nueva cuenta a la par relacionada con Escuela de Doblaje de Canciones, a la que habéis llamado Escuela de Traducción Audiovisual. Esto me imagino que lo habréis hecho también ha sido a raíz de lo que ocurrió tras la pandemia, que hicisteis cursos que no eran específicos de adaptación de canciones, por eso habéis abierto otra escuela que habéis llamado Escuela de Traducción Audiovisual. Bueno, es verdad que llevábamos mucho tiempo compaginando la organización de cursos de traducción audiovisual bajo el paraguas de la Escuela de Doblaje de Canciones, ¿no? Y claro, mucha gente que se apuntaba a los cursos decía que los encontraba o que decía, es que claro, no sabíamos que siendo Escuela de Doblaje de Canciones organizabais también cursos de estas áreas, ¿no? Entonces nos pareció, justo después de haber cumplido prácticamente 2 ciclos en los que organizamos curso de traducción de documentales, de ajuste para doblaje de letras de canciones, y ver que, bueno, pues que los cursos van funcionando, que hay interés, que pues se nos ocurrió, porque es verdad que ahora estamos en un momento en el que tenemos una oferta de cursos que abarca prácticamente todas las áreas, ¿no? Este año hemos hecho curso de audiodescripción, de traducción creativa, empezamos ahora con documentales, letras de canciones y traducción y ajuste para doblaje y subtitulado. Entonces, bueno, nos pareció un momento en el que tenía sentido crear una división, digamos, desde la que podemos organizar específicamente esos cursos, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de participar concretamente de forma online en 2 de ellos, en el de documentales y en el de traducción y ajuste para doblaje, y me ha gustado mucho esos cursos, que es algo también que los profesores han intentado recalcar en esos cursos, el contacto entre todos los eslabones de la cadena de traducción para doblaje, los traductores, ajustadores y los actores de doblaje también. ¿Qué importancia crees que tiene este contacto, que a veces no es tan... bueno, en una situación ideal debería haber contacto entre todas las cadenas, pero a veces no es... entre todos los eslabones de la cadena, pero a veces no es así? ¿Y qué importancia le das tú al contacto entre traductores, directores y actores de doblaje? Vale, a ver, yo creo que es algo muy positivo porque al fin y al cabo hablamos de un proceso que se hace, de un trabajo que se hace en cadena, pero claro, cada escaloncito depende del anterior y va encaminado a otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que todo el mundo que participa en ese proceso sea consciente de qué ha ocurrido antes, por qué se han tomado ciertas decisiones en esa fase anterior, para ser respetuoso con esas decisiones y también saber
qué es lo que necesita la persona que viene detrás o a continuación para saber cómo puede aportar o en qué se tiene que fijar. Yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Es verdad que yo creo que la manera de trabajar por plazos, por tiempos, muchas veces no lo facilita, pero creo que es algo a lo que se puede aspirar, ¿no? Es decir, yo creo que hay profesionales hoy en día que trabajan así y los ha habido siempre. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Y que al final los actores, los directores están trabajando con un texto que han elaborado otras personas, ¿no? Y es verdad que a veces aquí yo creo que se puede hablar tanto de doblaje como de teatro musical o al fin, a lo mejor te puedes ver en una situación en la que estás grabando y necesitas modificar algo, pero claro, también hay que saber por qué eso está traducido así. Y, y yo creo que es bueno en un momento dado poder contar o poder consultar a la persona que ha hecho eso, porque claro, a lo mejor cambias algo y resulta que a lo mejor esa palabra está puesta ahí porque es un eco de una palabra que ha salido en otro momento y al hacer esa modificación puedes estar perdiendo esa referencia. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Si se quiere hacer un trabajo mimado, un trabajo en el que realmente todos los elementos están bien interconectados, como lo estarían en la versión original, ¿no? Porque hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Se trata de que el doblaje sea una recreación lo más fiel posible al original. Y con fiel no hablamos solo, como decíamos al principio, no es que dice lo mismo, hay que decir lo mismo, no. Algo que tenga en cuenta todos esos elementos que muchas veces están ocultos, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Y yo creo que esa comunicación, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es a lo que hay que tender, ¿no? Y es una de las cosas en las que intentamos incidir nosotros en la medida de lo posible, ¿no? También hay una tendencia ahora en alza, que es que los traductores audiovisuales también tengan, cada vez más traductores audiovisuales están teniendo formación también sobre ajuste y adaptación que anteriormente era como una formación que estaba reservada solo para los directores. O sea, y qué importancia, o sea, ¿cómo crees que puede ayudar a un traductor tener esos conocimientos sobre ajuste y adaptación? Hombre, yo creo que lo primero porque le puede abrir el acceso. En este momento, efectivamente, hay traductores, yo creo que cada vez más, que también se ocupan de ajustar. Entonces, yo creo que tener esa formación les puede abrir la puerta a convertirse en ajustadores. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y en cualquier caso, si eres traductor y te dedicas a esa primera parte, a la traducción, pero tienes esa formación en ajuste, bueno, yo creo que vas a ser más consciente de las necesidades que tiene la persona que viene a continuación, ¿no? No se trata de que tú lo ajustes, pero vas a entender otras cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es algo positivo, pero luego efectivamente también es abre las puertas a que puedas desempeñar también ese trabajo. Sí, y favorece lo que estábamos hablando antes de el contacto entre y mayor empatía entre todos los eslabones de la cadena de traducción para doblaje. Efectivamente. Yo creo que eso sí que es algo positivo, ¿no? Yo creo que cuanto más se sepa, al final, Sí. mejores decisiones vas a tomar también, más vas a entender y más vas a poder aportar de alguna manera. Y bueno, el sitio web de Tradab es estamos en la Universidad de Córdoba y entonces en esta entrevista no podíamos dejar pasar la oportunidad de volver a recordar esas jornadas de locución, audiolibro, ficción sonora y doblaje que se celebraron en Córdoba en julio de 2021. Y entonces me gustaría que nos hablase sobre en qué consiste, porque si no me equivoco, las de Córdoba fueron las primeras, ¿verdad? ¿En qué consisten las jornadas de locución, audiolibro, ficción sonora y doblaje? Que además yo tuve la suerte de asistir y pasamos un buen fin de semana. ¿Y cuáles serán las siguientes jornadas de locución si se vuelven a celebrar? ¿En qué ciudades será? Bueno, esas jornadas surgen con la intención fundamentalmente de crear un espacio
un poquito distinto al que tenemos en otros cursos, porque claro, estábamos en un entorno que favorecía acabar las clases, que todo el mundo pudiera seguir comunicándose entre ellos, etcétera, ¿no? Y el objetivo era crear un espacio en el que trabajásemos distintos formatos, por salir un poco del doblaje en sí. También pensábamos que podía ser interesante al salir de Madrid trabajar otros formatos, porque es verdad que al final doblar se dobla fundamentalmente, se dobla en otras ciudades, pero sobre todo en Madrid y Barcelona. Pero es verdad que el acceso al trabajo de locución de audiolibros se puede realizar, es decir, se trabaja en otras ciudades y se locutan audiolibros en otras ciudades, ¿no? Entonces nos parecía interesante ofrecer formación en algo que les sirviese a los participantes sin necesidad de estar dedicándose exclusivamente al doblaje, ¿no? Y lo mismo con la ficción sonora, que es un formato que se está recuperando en la radio, en representaciones teatrales también. Entonces, bueno, queríamos hacer algo que se saliera exclusivamente del doblaje, también para que resultara quizá más útil, ¿no? Entonces, esto surge, bueno, pues un poco con esa intención, ¿no? Y claro, con Rodri Martín, con Eduardo Gutiérrez ya habíamos organizado varias formaciones. Ellos dos trabajan muy bien juntos, entonces les propusimos a ellos dos organizarlo, ¿no? Y bueno, y lo siguiente ya lo conoces, lo organizamos en un hotel un poquito alejado del centro de Córdoba, buscando también un espacio en el que pudiésemos trabajar todos con distancia, en el que pudiésemos estar mucho al aire libre también, por las circunstancias que rigen ahora. Entonces, esa fue un poco cómo surgió, ¿no? Y bueno, tenemos intención de repetir en Madrid en junio, estamos buscando fecha y espacio y la idea también es seguir yendo fuera de Madrid. Lo que pasa es que, claro, es verdad que desde la pandemia es mucho más complicado organizar cosas con tantísima antelación porque, bueno, como todo va cambiando tan rápido, pero bueno, nosotros siempre estamos ahí con ideas y cuando vemos que se pueden organizar las vamos concretando, ¿no? Y ya para ir cerrando esta entrevista, quería hablarte y preguntarte sobre los proyectos que hay a futuro y en concreto, tú tienes un proyecto a futuro con una relativa que va a salir relativamente pronto, que estás preparando un libro con Iñaki Torre sobre va a ser un manual de traducción y adaptación de canciones para doblaje y teatro musical. Hasta donde puedas, sin destriparnos mucho sobre el libro, ¿puedes hablarnos sobre ese manual? Sí. A ver, la idea ya rondaba desde hace bastante tiempo. El caso es que cuando llegó el confinamiento, ahí empezamos a dedicarle tiempo. Ahí nos sentamos a planificarlo, etcétera. Pero la redacción del manual, que ya está terminado, la realizamos fundamentalmente a lo largo de 2021. Lo terminamos a finales de noviembre y ahora estamos en proceso de revisión y bueno, y buscando editorial. Bueno, surge también porque, bueno, el detonante es primero nuestro interés por este tema, ¿no? Y luego es verdad que investigando sí que hay determinados artículos, sí que hay, pero no hay un manual, no hay un libro publicado en castellano en el que se aborde con determinada profundidad todo lo que implica, todo lo que rodea a la traducción de canciones, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que Iñaki, que además se dedica a hacer letras, nosotros dos, que durante muchos años hemos estado investigando mucho, en contacto con letristas, etcétera, nos parece que teníamos, digamos, los materiales, el conocimiento para intentar ordenar un poco todo lo que rodea, ¿no? a este campo, ¿no? Entonces, la idea es, lo que hacemos fundamentalmente es intentar analizar las estrategias que se utilizan a la hora de traducir y adaptar canciones, que claro, son estrategias que
que en lo teórico están muy bien, pero posiblemente los letristas a la hora de hacer letras no están pensando, ahora utilizo una compensación, ahora estoy utilizando la generalización. Pero es verdad que son recursos que de manera más o menos inconsciente utilizan porque saben que les llevan a donde les tiene que llevar, ¿no? Entonces, hemos intentado ordenar eso y luego analizar una serie de letras completas aplicando todo eso que explicamos en la primera parte del libro, que es un desglose de todas las estrategias que se utilizan. Entonces, bueno, esperamos que cumpla las expectativas, porque ya nos está preguntando mucha gente, etcétera, pero bueno, Sí. a ver si conseguimos editorial pronto. Sí. Ya hemos entablado contacto con algunas ya y a ver si el proyecto ve la luz pronto. Sí, Así esperemos que sí, porque yo la verdad es que me interesa bastante y tengo muchas ganas de leerlo y imagino que al resto de la gente que va a ver que lo compartís seguro que también le va a interesar. Y también con respecto a los proyectos, aparte de este proyecto personal, quería preguntarte sobre en Escuela de Doblaje de Canciones, en este 2022, hasta donde sabemos y sabéis, ¿cuáles son los próximos cursos que vais a lanzar? Bueno, tenemos ahora, empezamos en febrero con la nueva edición del curso de traducción de documentales y en marzo empezamos con la cuarta del curso de traducción y adaptación de canciones. Estos dos cursos son online. Y luego hasta junio tenemos más o menos todo programado. Seguimos con los cursos de traducción y ajuste para doblaje, con los cursos de subtitulado y luego con cursos presenciales de doblaje de canciones, fundamentalmente. Viajamos a Málaga el mes que viene con Eric Cruz a hacer un intensivo de doblaje de canciones. Así que, y luego en junio, el 11 de junio organizamos nuestras jornadas de doblaje, que es un evento que organizamos todos los años. Claro, es un formato que ha ido cambiando, en el que reunimos a los alumnos de todos los cursos y en el que ponemos en común el trabajo que se ha hecho. Cada año le vamos dando una vuelta, vamos buscando integrar cada vez más el trabajo que se va haciendo. Entonces, este año lo que hemos planteado como proyecto nuevo es un tándem en el que vamos a plantear que los alumnos de traducción de canciones, en paralelo a la realización del curso, trabajen con un alumno de los cursos de canto en la elaboración de una tarea. La idea es que tengan que adaptar una canción que tenga que grabar el alumno de canto, ¿no? Y que juntos se den cuenta de la importancia de cómo se pueden aportar el uno al otro. Entonces, eso sí que es algo nuevo que lanzamos y que se va a poner en común en las jornadas del 11 de junio, que las haremos en Madrid, pero igual que otros años, se podrán seguir también de manera virtual. Y esto, a esta parte del proyecto la llamamos del texto a la voz, porque es el proceso que recorre un texto en un producto audiovisual, ¿no? Y más allá de junio de 2022 o 2023 todavía no sabemos nada, algún proyecto de lo que se pueda decir, no hay... Bueno, la verdad que estamos muy, muy volcados en lo que estamos haciendo ahora, que la verdad que nos lleva bastante tiempo. Pero bueno, la idea siempre es ir haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, la idea es seguir profundizando fundamentalmente. La idea es que, bueno, que con el libro publicado sigamos profundizando en nuevos talleres de letras, pero bueno, no tenemos así nada programado en concreto. La idea es seguir ofreciendo talleres online y bueno, la idea es también poco a poco ir ofreciendo cursos cada vez más extensos, ¿no? Que es lo que venimos haciendo un poco con el curso de adaptación de canciones, por ejemplo, ¿no? Que empezamos con una iniciativa muy corta de 2 horas y eso se ha acabado convirtiendo en un curso de 14, que bueno, que si hay interés, pues se puede ir convirtiendo en algo más largo. Es verdad que nos gusta ir despacito porque así también nos aseguramos de que vamos afianzando bien todo lo que hacemos Sí. y que podemos tener un cierto control en el buen sentido de poder ir viendo que se está haciendo todo bien, de que se está atendiendo bien a lo que nos sugieren los alumnos. Y entonces, bueno, la verdad que mirando un poco los últimos 5 años, la verdad que hemos ido creciendo y bueno, la idea el año que viene es seguir creciendo, pero un poco en esta línea. Luego también es verdad que todos los que trabajamos en la escuela tenemos
tenemos otras ocupaciones. Entonces, Sí. por eso vamos aún. Pero bueno, es verdad que, la verdad que estamos, la verdad que muy bien coordinados todos, tanto los del equipo como los profes, y es muy fácil sacar cosas adelante porque todo el mundo se implica, todo el mundo sabe cuál es su papel y la verdad que eso es un gusto. Bueno, pues por mi parte, nada más. Te tengo que volver a agradecer el que hayas estado aquí con nosotros. Espero que hayas estado muy a gusto. Y también a Mar por dejarme organizar estas cositas. Gracias Y a vosotros, perdón, que me he metido ya de cuento. Ha estado muy a gusto. Ha sido una maravilla escucharos, de verdad. O sea, Nicolás, me ha encantado todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, porque vamos, es que, porque cerró la cámara, pero estaba todo el rato alucinando. Julián, muchísimas gracias por todas las preguntas que has preparado, tan bien a ti. estructurado todo. Yo, bueno, si, antes de que cerréis, a mí me gustaría recalcar algunas cosas de lo que nos has estado contando. Primero, bueno, porque como esto la página web nace de la de Trada con la intención de, bueno, pues que tenga un enfoque siempre didáctico a los estudiantes, sobre todo de traducción audiovisual, ¿no? Hay varias competencias que has estado explicando y que me parece que habría que recalcar mucho. Una era el trabajo en equipo, como has hablado de cómo todos los eslabones al final tienen que estar comunicados, el manejo de la lengua, que entiendo que te refieres también a la lengua española, claro, que muchas veces es algo Sí, que a la se lengua, descuida. claro, la lengua a la que se traduce y adapta, claro. Y Muchas efectivamente es veces algo que a sí. veces no se cuida todo lo que se podría, ¿no? Estamos tan contaminados ya con el inglés muchas veces que no se cuida luego la versión en español, ¿no? Que tenga esa naturalidad. Al final lo que tú decías, ¿no? Que se traduzca el mensaje, que no vayamos palabra por palabra. Luego me han encantado los ejemplos. De hecho, me venían a la cabeza alumnas que han hecho sus TFG sobre algunas de las canciones que han mencionado, compañeros que sé que me consta que les gusta la traducción de canciones y que han hecho sus pinitos cantando, haciendo versiones de algunas de las canciones. O sea que cuando te oigan van a flipar. Y nada, bueno, el libro espero que salga muy pronto porque creo que es muy necesario. Me consta por alumnas que han hecho sus TFG y TFM sobre la traducción de canciones que apenas hay bibliografía, o sea que me parece que es muy necesario y que además seguro que va a tener mucho éxito. Bueno, ojalá vea la luz pronto. Ahora estamos muy, muy volcados en eso, ¿no? En terminar de revisarlo porque, bueno, está completo, pero es verdad que siempre vas leyendo y siempre vas puliendo Siempre. y luego encontrar eso, la editorial con la que podamos hacerlo, pero bueno, confiamos en que eso suceda pronto. Pues esperemos que sea muy pronto y que os podamos leer pronto. Y nada, yo también espero que nos comparta información que le añadiremos al vídeo con todos los enlaces de la Escuela de Doblaje de Canciones, incluso con algún dato de contacto si quieres, porque muchas veces los estudiantes nos preguntan qué pueden hacer para profundizar dentro de la traducción audiovisual en alguna modalidad o en algún campo concreto. Entonces estoy segura de que les va a interesar mucho para poder seguir con su formación. Vale. Bueno, la página web es escueladedoblajedecanciones.com y hay una sección que es Escuela ETAB, Escuela de Traducción Audiovisual, y ahí están todos los cursos con la dirección de correo a la que pueden escribir para preguntar. Así que tenemos además toda la programación hasta junio ya aparece ahí. Vale, pues yo creo que así mejor que lo sepan. También eso lo pondremos por escrito porque creo que eso muchas veces me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo puedo especializarme en este tema? Entonces estoy segura de que les va a encantar. Tenemos buenísimas referencias de Julián, o sea que... Muchas gracias. A vosotros. Y nada, muchísimas gracias a los dos por dedicarnos esta tarde. Ya digo, ha sido una gozada escucharos. Así que espero veros pronto por Córdoba y que podamos hacer ya la reunión, la próxima tertulia que sea Presencial. en persona y con... En el Patio de los Naranjos, solito. En el en el Patio de los Naranjos con una cervecita Por ejemplo. después, ya eso. Eso sí, suena muy bien.
Así que Suena ya os mejor conté que que yo aparte de por las jornadas, yo bajo con cierta frecuencia a Córdoba porque es una ciudad que me encanta, así que cualquier excusa es buena. Pues aquí Además, te esperamos. Córdoba-Madrid está muy cerca. Así que nada, muchas gracias a vosotros por este espacio para hablar sobre lo que hacemos. Así que yo he estado muy a gusto y me ha encantado la entrevista, cómo estaba estructurada, porque creo que ha permitido hablar de todo lo que se podía contar, ¿no? Ha sido Así un placer que escucharos, de verdad. igualmente. Bueno, pues Muchas gracias, muchísimas Lore. gracias. Y nada, nos despedimos aquí.